Hola niños, Dios les bendiga. La clase de hoy se llama Pedro niega a Jesús y el versículo clave es Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero primero levántense, vamos a alabar al Señor de todo corazón. Estamos aquí este domingo para aprender cosas nuevas y vamos a ver qué tiene que decirnos la palabra de Dios este domingo, ¿ok? ¿Alguna vez tú has estado en alguna situación que no puedes resolver algo? ¿Nunca te has puesto a pensar que hay cosas que están bien difíciles y no las podemos hacer? Sí, a todos nos pasa, todos tenemos cosas de las que no podemos hacer, pero hay alguien que nos ayuda. Y la clase del día de hoy, el versículo del día de hoy más bien, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y me pongo a pensar, sí tengo cosas que no puedo hacer. Hay cosas que son súper difíciles. Por ejemplo, estábamos queriendo entrenar al perrito de mi hija y yo no podía, por más de que le hablaba. Mi perro se llama Blue. Y por más de que le hablaba, no me hacía caso. ¿Quieren ver qué pasó? Vamos a ver, ¿ok? Ándale, sí, no, no me hace caso. Ay, mamá, ¿no? Siéntate. A ver. Mark. No.
¿Vieron cómo Blue sí pudo hacer todos esos trucos a través de un premio que le dimos? Así es como a veces nosotros podemos hacer cosas a través de nuestra fe en Jesús, porque Él nos ayuda a hacer las cosas que son muy difíciles. Él nos ayuda a hacer. Él prometió nunca dejarnos solos, así que por eso es que Él siempre está con nosotros, ayudándonos, esforzándonos para que podamos cumplir las metas que a veces no logramos cumplir porque son cosas difíciles, ¿verdad? Bueno, para empezar la clase del día de hoy, vamos a hacer una oración. Y quiero que todos cierren sus ojos, ¿ok? Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día que nos da, Señor. Te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, para con nosotros, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo traiga el conocimiento a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y que esto se quede grabado en los corazones de cada persona que pueda ver este servicio, Señor. Te doy gracias a ti y te damos la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos dicen, amén. Muy bien, pues ahora vamos a empezar con esta clase. Unos domingos anteriores en la clase les habían dicho un versículo que era velar y orar. Cuando Jesús iba a ser arrestado, antes de eso se llevó a todos sus discípulos al Getsemaní a orar. Pero ahí les dijo a sus discípulos que tenían que velar y orar. Y me traigo esto a memoria porque de ahí sigue nuestra clase que vamos a tener el día de hoy, ¿verdad? Entonces, después de que Jesús les da esta advertencia a sus discípulos que tenían que velar y orar, ellos se quedaron dormidos y no oraron ni velaron nada. Así que, como a veces nosotros que tenemos que orar antes de dormirnos y nos quedamos dormidos, no debemos de hacer eso. Siempre debemos de velar y orar. Tenemos que orar, ¿verdad? Entonces, después de esta advertencia que Jesús le da a sus discípulos, ¿qué creen que sucedió? Jesús fue arrestado y se lo llevaron los soldados allá con el sumo sacerdote, a la casa del sumo sacerdote, para hacerle juicio. Entonces, cuando los soldados se llevaban a Jesús, Pedro se fue siguiéndolos, pero no se fue de cerca. Él se fue de lejos porque él tenía miedo de que descubrieran que él era amigo de Jesús. Y mientras Jesús se lo llevaban a la casa del sumo sacerdote, y cuando estaba allá, Pedro andaba ahí cerca, merodeando por la plaza, cerca de la casa del sumo sacerdote, y él podía ver de ahí el patio de la casa del sumo sacerdote. Entonces, cuando él estaba ahí buscando y tratando de ver a Jesús y ver lo que pasaba ahí, Pedro estaba en la plaza, estaba una fogata, y cuando estaba ahí calentando sus manos y eso, llega una persona y le dice, una criada, y le dice, tú eres seguidor de Jesús. ¿Y qué creen que hizo Pedro? Pedro lo negó, dijo que no era cierto, que no lo conocía, dijo, no es cierto, tú estás mintiendo. Y esa fue la primera vez que Pedro negó a Jesús. Para Pedro era algo muy difícil porque Jesús había sido su amigo y era muy difícil negar a Jesús. Para él sentía que lo estaba defraudando, pero en ese momento tenía miedo. Entonces, mientras pasaba el tiempo y siguió caminando, Pedro se quitó de ahí y siguió andando ahí en la plaza. Mientras Pedro seguía en la plaza, dice que en eso estaba caminando por ahí. Dice que llegó un hombre y le dice, tú eres amigo de Jesús, le vuelve a decir. Entonces Pedro le dice, no, yo no conozco a ese hombre. Y luego y esa fue la segunda vez que Pedro negó a Jesús. Y imagínense cómo se sentía Pedro cuando estaba pasando eso. Tenía mucho miedo, pero a la vez al mismo tiempo también estaba defraudando a Jesús porque lo había negado. Pero pues eran cosas que Jesús le había advertido y le había dicho. Por eso le había dicho que tenía que velar y orar para que fuera fuerte cuando viniera la tentación. Y Pedro no lo hizo. Entonces siguió andando ahí por la calle, en la plaza y todo eso. Un momento más tarde, un hombre insistió y le dice, ciertamente tú estuviste con Jesús. Y Pedro mintió la tercera vez. Entonces, cuando pasó eso, le dice, hombre, no sé de lo que tú hablas, le dijo así. Y entonces escucha que canta un gallo. ¿Se han escuchado cantar gallos? Bueno, pues así se escuchó, como que cantó un gallo. Y dice que cuando cantó el gallo, Jesús, que estaba en la plaza, allá en la casa del sumo sacerdote, volteó su mirada y vio a Pedro. Y Pedro
vio a Jesús. Se vieron de frente los dos, pero de lejos. Y fue cuando se dio cuenta Pedro que él recordó que Jesús le había dicho: antes de que cantara el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro se había cumplido lo que Jesús le había dicho. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Yo me puedo imaginar lo que Pedro sintió en ese momento al descubrir que no había hecho caso a Jesús y que cayó en la tentación de negar a Jesús. ¿Por qué? Porque no veló y oró. Pero después de eso nos damos cuenta de que Jesús prometió no dejarlo solo. Entonces, después de que pasa todo eso, un tiempo después regresa Jesús con Pedro y lo perdona y le dice que lo ama. Y le pregunta a Pedro que si él ama a Jesús. ¿Tú te puedes imaginar cómo se sintió Pedro al ver al maestro otra vez y que fue perdonado por su error? Así sucede a nosotros. Cuando nosotros cometemos un error, Jesús, vamos con Él, y si vamos pidiendo con arrepentimiento, Él nos perdona. ¿Tú has hecho algo que no está correcto? Pídele perdón a Jesús y Él te perdona. Así que, por eso el versículo del día de hoy: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hola niños, Dios les bendiga. Hoy aprendimos acerca de Pedro, cuando Pedro negó a Jesús. Era algo que él se le hizo difícil hacer. ¿Se acuerdan que la maestra Línea trató de entrenar a su perrito, pero era difícil? ¿Y saben qué? Hablando de perritos, vamos a dibujar un perrito. Primero, ya se imaginarán con qué voy a empezar. Voy a empezar con los ojitos. Es un círculo aquí y otro círculo aquí. Va a tener sus brillitos, uno más grande y uno más chiquito. ¿Recuerdan? La cejita va a ir por aquí arribita. Después va a tener como una naricita chiquitita así. Y de ahí como una M. Después como una U. Aquí. Después va a tener como una greñita por aquí, como si fueran una W con 3 áreas. Así, de cada lado.
y luego se va a juntar estas dos líneas aquí. Después va a haber como una M aquí, pero con 3 áreas. Esta va a ser una orejita. Otra vez acá se repite y esta va a ser otra orejita. Ahora aquí conectamos esto con una línea y bajamos una línea aquí y otra aquí. Ya me lo acabamos. El cuerpo es una línea aquí y una ruedita aquí, una línea aquí y otra ruedita aquí, y se une esta área. Una manita aquí, otra manita aquí, y igual va a haber una colita aquí. Y hemos terminado nuestro perrito. Acuérdense, niños, manden sus dibujos. Gracias a todos los que han mandado sus dibujos. Dios los bendiga, cuídense mucho, les extrañamos.